buenas tardes, soy Tyson José Torres Troya y les hablaré de la composición visual. La composición visual es el resultado de ordenar los elementos visuales básicos de la obra de arte para expresar ideas, sentimientos. La selección y la colocación de elementos en un trabajo visual contribuye a una respuesta del espectador. Elementos en una composición visual y orden de importancia. Sin importar el tipo de diseño, la correcta composición visual debe prevalecer para garantizar un mensaje visual comprensible, efectivo y simplificado. Como primer elemento tenemos el punto. Se trata de la unidad visual mínima que se encuentra en una composición visual. A partir de él se desarrolla toda clase de trazos y orden gráfico. Segundo, línea. Traslada un punto hacia otro sitio a través de un trazo generando una línea que propicia una dimensión visual de forma curva, recta o mixta en composición vertical, horizontal o diagonal. Tercero, volumen. Las líneas desplegadas en un campo visual son capaces de generar volumen y construir composiciones visuales que se puedan detallar y sofisticar. Cuarto, textura. La destreza visual debe ser capaz de generar una sensación de realidad al observar un diseño. Ello se logra con perspectiva e intensidad de color al generar un diseño. Quinto, contraste. Permite la comprensión efectiva del contenido visual y se obtiene a partir del uso de distintos colores, grosores, texturas y apariencia. Sexto, simetría o asimetría. La simetría propicia igualdad de formas, colores y textura para los elementos visuales de un diseño. La asimetría es la ausencia de esta condición de igualdad. Séptimo, espacio libre. El diseño necesita respirar y ello se logra ofreciendo espacios visuales libres que garantizan que no se canse la vista. Octavo, profundidad y perspectiva. El punto de vista desde el cual parte el espectador dice mucho de la perspectiva y carácter que va a adquirir el objeto de diseño. Noveno, movimiento. El diseño será más dinámico si se integran elementos curvos y colores vivos, mientras que las imágenes y poca luz rígida darán una sensación de rigidez. Décimo, el conjunto de elementos. Integra cada uno de los elementos mencionados anteriormente. La simetría y asimetría. La simetría es un rasgo característico de formas geométricas, sistemas, ecuaciones y otros objetos materiales o entidades abstractas relacionadas con su invariancia bajo ciertas transformaciones, movimientos o intercambios. Existen cinco tipos de rotación. Es el giro que experimenta todo motivo de manera perspectiva hasta que finaliza consiguiendo la posición idéntica que tenía al principio. De abatimiento. En este caso lo que se logra es dos partes iguales de un objeto concreto tras llevar a cabo un giro de 180 grados de una con respecto a la otra. De trasladación. Es el término que se utiliza para referirse al conjunto de repeticiones que se lleva a cabo un objeto a una distancia siempre idéntica al eje y durante la línea que puede estar colocada en cualquier posición. De ampliación. Se emplea para dejar un retrato bilateral que tiene como espina un eje simétrico. La asimetría. La asimetría no es difícil de entender, solo se debe tener en cuenta que los dos lados de la obra deben ser diferentes. Estabilidad e inestabilidad. Su importancia se basa en funciones de la percepción visual y en la intensa necesidad de equilibrio que manifiesta el ser humano ante cualquier declaración visual. La inestabilidad es la ausencia de equilibrio y da lugar a formulaciones visuales mucho más inquietantes. Ritmo y movimiento. El ritmo es la secuencia con que aparecen los elementos que componen el diseño, el orden, la repetición y la forma de organizarlos. El movimiento. El movimiento deberá de generar una percepción viaje sobre el campo visual de tal forma que la vista se mueva siguiendo la trayectoria y se detenga para una fijación breve o prolongando así algo retiene la atención del interés. Figura y fondo. El cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo. Figura.
Es un elemento que existe en un espacio o campo destacándose en su interrelación con otros elementos. Fondo. Todo aquello que no es figura es la parte del campo que contiene elementos interrelacionados que sostienen a la figura, que por su contraste tienden a desaparecer. Peso y equilibrio. Es parte del peso visual de los elementos en una composición. Otorga estabilidad y estructura. Crea énfasis y dinamismo siendo simétrico o asimétrico. Sintaxis de la imagen. En la segunda mitad del siglo XX aparecieron una serie de trabajos que trataban de establecer los principios de una teoría de la composición gráfica a partir de los estudios científicos sobre percepción visual. La sintaxis de la imagen es una apropiación al tema amena y rugosa que explora aquellos principios y reglas del lenguaje de las imágenes que inciden directamente en la semántica, la retórica y la comunicación visual. Gracias.